Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Os queremos dar la bienvenida a esta sesión de la Universidad del Barrio. Supongo que se irá incorporando gente a medida que avance la sesión. Y bueno, pues en primer lugar queríamos dar las gracias al Teatro del Barrio por acogernos en toda esta sesión de la Uni del Barrio, que en esta ocasión está coorganizada por la revista Juego de Manos, de la cual tanto Pablo Gastaldi como yo somos redactores, y posteriormente se va a incorporar María Ramos, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y coautora de un libro con el que hemos leído y vamos a dialogar, que es El muro invisible. Pues la verdad es que, siendo la Universidad del Barrio un experimento que lleva ya 4 años en marcha, esta sesión, que en teoría forma parte del curso de Historia, tiene mucho más que ver con la historia que nos pasa a nosotros, que somos millennials, o por lo menos eso nos han dicho que somos, y tiene que ver con un poco poner a prueba esta hipótesis de una sociología millennial, de si somos nosotros lo que dicen que somos, o si somos otra cosa, o no somos más que lo que han sido todas las generaciones unas detrás de otra. La verdad es que desde hace un par de años nuestra revista se llegaba interrogando sobre diferentes aspectos acerca de la vida millennial y hemos discutido mucho, hemos escrito muchos artículos, algunos muy buenos y la mayor parte muy malos. Por favor, si en algún momento queréis leer los buenos, leerlos justamente, luego no tenemos problema en indicarlos, y los malos, por favor, pasar como si no existieran. Pero en todo caso, es un trabajo que llevamos haciendo muy en colectivo y parte de la redacción de la revista está aquí. Y hemos propuesto este título de la sesión, Sociología Millennial, porque en primer lugar creemos que no hay una cosa más millennial que poner títulos a las cosas que son demasiado grandes como para cumplirlas. Desde luego esto no es un manual sobre cómo lidiar con los millennials, no es cómo sentirte más millennial y no es otra cosa que intentar delimitar, buscar los contornos generacionales de nosotros mismos y preguntarnos si es verdad que somos los primeros que nos pasan una serie de cosas o si, por el contrario, esas cosas han pasado antes. Y la verdad es que queremos hacerlo desde una mirada bastante amplia, es decir, esto es una sesión de trabajo en la cual cualquiera de vosotros y vosotras puede intervenir en cualquier momento, cortarnos, por favor, hacerlo y proponernos vuestro punto de vista. Nosotros lo vamos a hacer a lo largo de 5 hipótesis que hemos desarrollado. Y la verdad es que nos inspiraba mucho en el inicio de esta sesión un gurú del alzamiento nacional, como es Manuel Fraga, que decía en un libro: los jóvenes siempre ven el futuro desde el oportunismo y los viejos desde el resentimiento. Aunque Manuel Fraga no tiene mucho que ver con nosotros y dudamos que haya podido visitar, por ejemplo, 4chan o que tuviera Twitter, sí que nos interesa esta frase porque creemos que es muy dinamizadora de una relación que existe entre jóvenes y no tan jóvenes, o jóvenes de corazón, o personas que son de otras cohortes generacionales, y aquellos que siempre están en la eterna juventud. Y bueno, pues esto lleva pasando pues toda la vida, desde que la vida es vida. Y si podemos tirar un poco de hemeroteca histórica, veremos cómo Sócrates en su momento se quejaba de que los hijos eran unos holgazanes que se comen la comida de los padres, están todo el día juergueando y nunca se dedican a los asuntos públicos. Podríamos seguir y, por ejemplo, en el Imperio Romano, cuando Petronio escribe el Satiricón, hay un padre que está poniendo el grito en el cielo permanentemente porque su hijo se dedica a copular en vez de dedicarse a los asuntos del imperio. Podríamos seguir con los cuentos de Canterbury, en donde otro padre se queja de que su hijo está borracho todo el día y que no cuida del comercio. El propio Goethe está generando esta tensión en todo momento con los hijos que se quieren dedicar al teatro, que están atormentados por vete tú a saber qué cosas, en vez de dedicarse al derecho, al Estado, etc. Y en general, si fuéramos un poco naif, podríamos decir que la historia de la literatura, entre otras cosas, son padres quejándose de sus hijos. Y ahora también. Pero bueno, todavía no hemos escrito libros este año, aunque todo está por llegar. Y bueno, ¿cuál es nuestra aproximación? Es que de los millennials se ha dicho de todo.
Y a nosotros la verdad es que nos inquieta mucho que dentro de este cajón desastre pueda caber una cosa y la contraria, y sobre todo en qué lugar nos deja a aquellos que hemos nacido en la cohorte generacional que va desde 1980 hasta el año 2000. Nosotros tenemos una tesis un tanto escéptica y también un poco reactiva, y la verdad es que podríais llegar a pensar que los millennials son un invento, son un bluff, y que no han sido otra cosa que lo mismo que sus padres, pero con Internet. Nosotros no somos tan temerarios para decir esto, pero la verdad es que obviar que nosotros, los hijos de los baby boomers, que hemos crecido oyendo el sonido del router cuando todavía no había banda ancha, que hemos llegado al mercado laboral, a la universidad, o sencillamente empezamos la ESO cuando el Lehman Brothers se puso de moda el balconing en el 2008, pues son hitos generacionales que nos dejan en una situación un tanto única para poder pensarnos como generación. También es un poco, creo que prepotente hablar de historia de una cosa de gente que todavía no ha hecho demasiado historia o que todavía no se ha registrado. Por eso es una hipótesis tentativa las que vamos a lanzar aquí para, no sé, comentarlas y sobre todo que nos digáis que no tenemos razón, o quizás sí, pero en todo caso lo interesante es ver esta dinámica que ocurre. Y para eso vamos a delimitar 5 hipótesis que los iremos diciendo para identificar anhelos, potencialidades, muchas limitaciones y sobre todo, no sé, ver a ver qué somos y saber qué podemos llegar a hacer. Antes de enunciar esas hipótesis, vamos a pegarle un repaso a lo que han dicho de los jóvenes los distintos medios de comunicación. Es decir, de qué palabras se ha ido acompañando en estos años el adjetivo millennial. Se nos ha calificado como emprendedores o emprendedores y digitales, que no sé qué es peor. Se ha atacado hábitos de consumo, pues, con cosas un poco exóticas. También se ha acusado a los millennials de cosas un poco locas, como las que veis ahí. Lanzarnos contra Friends, ya ves tú. De no tener ni idea de lo que es la buena vida. El país parece que sí lo sabe. Y de saber inglés, la mayor temeridad. La generación yo, o atacar la industria del golf, o incluso estar matando a nuestros jefes, que bueno, ya nos gustaría, ¿no? Pero de todos estos, el que se lleva la palma es el artículo que se hizo tan famoso hace unos meses de Antonio Navalón, hombre fuerte de Prisa en México, que bueno, sacaba estas perlitas. Hablando de la generación millennial, su falta de vinculación con el pasado y su indiferencia, en cierto sentido, hacia el mundo real, son los rasgos que mejor los definen. Son una generación que tiene todos los derechos, pero ninguna obligación. Parecen más bien un software de última generación que seres humanos que llegaron al mundo gracias a sus madres. Bueno, en realidad el tipo lo clavó, no tanto por lo que dijo, que fue sabiamente contestado desde artículos y desde la iracunda reacción de las redes sociales, como por lo que representaba, que era bueno, pues un hombre blanco de 65 años, con mucho dinero, con mucho poder, mucho dinero, bueno, que se enrabietaba con los jóvenes. Eso para pensar un poco cómo abordar la tarea de definir o de describir nuestra generación, nos dejaba un buen punto de partida, y es que todo está en su sitio. O sea, aquí no está pasando nada nuevo. Sabiendo que esta es la opinión de la prensa, ¿quiénes son entonces la generación millennial? Sabemos que es un término que viene bueno, pues del marketing, de determinado ámbito del periodismo, pero si tuviera que tener un correlato demográfico, sería aquel que, bueno, si hubiera que delimitar un poco quiénes son esos millones de personas que son millennials, pues nos iríamos a la cohorte generacional que nace entre el 1980 y el año 2000. O sea, que simbólicamente agrupa a quienes nacieron con el se sienten coño de Tejero
y entraron a la universidad, a la guardería, en el 2001, al ritmo de la caída de las Torres Gemelas. Se juntan hipsters con traperos, con gente que aprendió inglés con las Spice Girls, pero bueno, gente que en última instancia no hizo el servicio militar obligatorio, no hemos vivido un conflicto armado en nuestras fronteras, no hemos sufrido una catástrofe natural masiva, no hemos sufrido ninguna peste, por muy mal que huelan las cloacas del Estado. En los 2000 tener un trabajo que te hacía ser mileurista era una obscenidad, y hoy en día nos daríamos con un canto en los dientes por cualquier trabajo que nos diera 1000 pepinos al mes. La mayor parte de la gente de nuestra generación que ha ido a la universidad va a hacer trabajos altamente informatizados, y el 60% restante de los que no han ido a la universidad van a estar en un sector servicios que funciona a modo de cajón desastre, donde todo puede suceder. Le gusta también, para ir cerrando por aquí, a la Comisión Europea decir que en el año 2020, quienes terminen la secundaria en el año 2020 estarán haciendo trabajos que todavía no existen. Y estamos en 2018. ¡Wow! El futuro ya está aquí y era esto, ¿no? La gente joven es mucho más que una moda cultural, que una etiqueta basada en una moda cultural delimitada desde los estudios de mercado y distribuida por discográficas, por marcas de ropa o por creativos publicitarios. Sin embargo, sí que tenemos ciertas cosas en común, las que hemos dicho antes, que hemos vivido más días con Internet que sin él, que usamos la tecnología de forma un poco atroz para cualquier actividad de la vida cotidiana, que la crisis del 2008 aplastó completamente nuestras expectativas, que tenemos una desconfianza generalizada hacia cualquier forma de futuro halagüeña. Tenemos en común que lo que pase a continuación nos va a sorprender, pero siempre va a ser para peor. Por ello no vamos a renunciar a buscar cuáles son esas singularidades que enunciaremos en forma de hipótesis y con las que empezará Quique a continuación. Hipótesis 1. Es que suena muy serio, pero si no... Bueno, vamos a leer las hipótesis después. Es decir, esto está abierto para que interrumpáis en cualquier momento. Y bueno, la primera pregunta que nos hacíamos era... ¿qué queda de la familia y dónde está nuestra comunidad? Y pensábamos, y así lo escribíamos, que decíamos que teníamos muchas más interacciones, pero muchas menos redes de cuidado estable. La ausencia de trayectorias vitales de éxito o de ascensión laboral para buena parte de los jóvenes nos divide entre los pocos exitosos, aquellos que quieren seguir con el formato de vida familiar tradicional y quienes experimentan o sobreviven buscando nuevas comunidades a su manera y muchas veces sin guías. La verdad es que los hipsters, traperos y veganos son tan nuevos como los situacionistas, maoístas y existencialistas. Son modos de vida más o menos cerca o más o menos lejanos del sistema. Lo que diferencia es que ahora vivimos más rápido. La verdad es que, bueno, la mayor parte de nosotros jóvenes millennials o millennials a secas, que venimos en gran parte de ser hijos de la clase media o de gente que se adscribía a la clase media, perseguíamos las 3 Cs, el coche, la familia y el trabajo. Y como ello nos ha venido... perdón. Y ello nos ha venido persiguiendo en todos nuestros sueños de futuro hasta que llegamos a una entrevista de trabajo y nos comentaron aquello de las condiciones laborales y el salario, sí eso. Entonces, cuando nos dicen que somos esclavos de la hora y dueños de la nada, hay una parte que tienen razón, aunque nos lo diga un señor como Antonio Navalón. Y es que verdaderamente el sueño de poseer propiedades o de poder realizarnos dentro de un mundo que consideramos que también es nuestro, se ve cada vez más difícil. Y bueno, y esto en general, pero la posibilidad de generar nosotros una comunidad, ya sea de cuidados, ya sea de poder vivir tranquilamente, de poder dotar de una cierta calidad nuestra vida, se ha atomizado permanentemente.
¿Por qué? La respuesta más fácil sería echarle la culpa a Internet. Es Internet quien nos separa del mundo real. Es Internet quien nos saca de las iglesias. Es Internet quien nos hace llegar tarde al trabajo. Bueno, puede ser que sea Internet, pero en realidad es tanto causa como consecuencia, porque si pasamos más horas viendo memes, no es precisamente porque nos guste lo mismo el trabajo que el meme, sino precisamente porque el trabajo nos gusta más bien poco. Pero, sin embargo, es que esto de tener una ausencia de una identidad espacial de referencia nos viene fastidiando de algunas maneras, y es que es posible que tú seas más conocido en Internet por ser un influencer en YouTube un youtuber y que sin embargo en tu barrio no te conozca absolutamente nadie, cuando esto en los años 80 operaba de la manera totalmente inversa. Y es verdad, es que es difícil. Antes en una fábrica, si querías trabajar montando coches, tenías a otros 1.100 compañeros, por lo menos, con los que podías ensamblar piezas juntas y quejarte. Ahora mismo la atomización de los lugares de trabajo hace muy difícil todo esto. Y bueno, pues también son muy parecidos todos los productos culturales que consumimos. Por mucho que Netflix tenga una serie de un abanico de series de oferta, nunca son más de 20 y en todo caso siempre acabas discutiendo con tus amigos de las mismas referencias estandarizadas de las mismas series. Y como en esto, los mismos libros de referencia cada año, los mismos hitos y permanentemente, que en realidad nos intentan dar respuestas para unas preguntas que ni siquiera sabemos, porque en realidad si hay algo que tenemos claro es que no tenemos claro mucho respecto al que queremos, ya lo veremos, y en realidad ¿de qué nos quejamos si tenemos libertad formal? Es decir, hay una Constitución que marca un Estado de Derecho que funciona más o menos bien, es decir, puedes expresar tus opiniones más o menos libremente en este país, yo qué sé, es decir, son decisiones. Entonces, ¿dónde al final queda nuestra tribu, nuestra comunidad, donde podemos pensar en construir un futuro? Pues la verdad es que sobre esto todavía hay pocas respuestas, pero sin embargo yo creo que a través de Internet y a través de haber podido afrontar una revolución tecnológica como la que todavía está en ciernes, hemos conseguido dar un fogonazo de lucidez, como por ejemplo darle vueltas a una serie de conceptos. Y para nosotros uno fundamental es el que tiene que ver con los cuidados. Y creo que hemos sido capaces de ponerle nombre a algo que lleva existiendo siempre y que ahora lo ponemos en manifiesto como elemento dinamizador de un montón de relaciones, o por decir todas. Y precisamente cuando le ponemos un nombre a algo que ha sucedido, le estamos dotando de sentido y de valor, que nos permite poder tomar conciencia de todo aquello que hacemos. Y precisamente al tomar conciencia de ello nos damos cuenta de nuestro propio desamparo vital. No quisiéramos caer, la verdad, en una especie de pensamiento existencialista, pero lo cierto es que nos falta el how-to, el cómo saber montar el mueble de IKEA de nuestras relaciones y del cuidado a todas maneras. De todas las formas. Y bueno, hay diferentes posiciones. Está la gente vanguardista que decide en un determinado momento soñar con terminar con la familia tradicional y buscan sus formas de avanzar en formas de cuidado no monogámicas, no binarias, formas de crianza en colectivo, ya sea mediante bancos de tiempo, redes de apoyo, otras formas de construcción, etc. Hay quienes entienden la precariedad casi como una oportunidad o lo aceptan de forma consciente y deciden vivir toda la vida sobreviviendo de un lado a otro sin buscar estructuras estables. Y luego también hay quien decide, no nos olvidemos, porque son los más, quien decide llevar la misma vida que hemos llevado siempre como especie. En todas maneras, no hay posibilidad de hacer un recuento de quién es quién, qué hace cada cosa y demás, y de más difícil todavía sería hacer una encuesta de esto, sobre todo porque cada vez que nos hace una encuesta todo el mundo miente. Entonces, yo qué sé, es decir, si no tenemos nada claro y sobre todo no sabemos qué idea de futuro manejamos, es en parte en gran medida debido a que nuestras formas de entender el trabajo y sobre todo de que nos intenten hacer entender el trabajo son bastante peliagudas. Sí, de hecho, el escenario laboral en el que se encuentran los millennials está lleno de cadáveres. El modelo de organización de la vida y las recompensas que ofrecía el mercado laboral a las generaciones anteriores ha saltado completamente por los aires.
Si antes, a cambio de 8 horas de trabajo diarias en una trayectoria profesional ascendente, obtenías 8 horas de ocio, 8 horas de sueñito, una cobertura del estado de bienestar y ciertas garantías, siempre que fuera tu mujer la que te solucionara el tema en casa, pues estaba todo más o menos bien. La generación millennial ha empezado a trabajar en un momento en el que se ha acelerado el proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo y se ha producido un trasvase. En realidad esto no es una cosa propia de la generación millennial, pero vaya, es lo que conforma los límites del escenario en el que estamos. Un trasvase, decía, de la fuerza de trabajo hacia el sector terciario, donde muchos de sus puestos consisten en teclear con las manos y procesar con los ojos lo que aparece en unas pantallas que se multiplican y cada vez las llevamos más pegadas al cuerpo. El impacto de la crisis en un marco regulatorio propicio dibuja para los jóvenes un escenario en el que el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio está completamente desdibujado. Se violentan esos límites cada vez que recibes un WhatsApp de tu jefe fuera del horario de trabajo, cada vez que te llevas curro a casa o cada vez que estás un fin de semana con el ordenador en la cama haciendo algún apaño del trabajo mientras estás en Facebook. Ya por no decir nada si encima eres freelance, ¿no? Se desdibujan, también las fronteras entre estar buscando trabajo y tenerlo, a través del encadenamiento de trabajos temporales, siempre abierto a cualquier cosa que te pueda surgir, siempre mirando a ver qué se te aparece por ahí, o de tener que juntar varios curros para llegar a un salario. O cuando estás en tu tiempo libre trabajándote tu perfil de LinkedIn como si fueras un artesano suizo. Del mercado laboral en España, de todas formas, y del lugar que en él ocupamos los jóvenes, del impacto de la crisis, hablaremos en un rato con María Ramos. De momento, solo destacar un poco lo que veíamos en esa primera diapositiva de los recortes de prensa, y es el momento en el que algunos iluminados han aprovechado los picos del paro juvenil, que han llegado a superar el 50% en los momentos álgidos, y que las noticias de Silicon Valley pues, se vendían baratas y bien frescas, para colgarnos el San Benito de la generación emprendedora. Esos discursos que nos dibujan a los millennials como potenciales startups andantes, que estamos a un solo brainstorming de conseguir el ascenso meteórico, y como nos mola encadenar contratos más bien flojos y currar por pocos lagartos y además se nos da bien eso del Internet, pues mira, ya está, somos nuestros propios jefes y no tenemos límites. Y además se lo vamos a contar a todo nuestro Instagram. Bueno, pues la verdad es que no. O sea, existe una marcada preferencia por el trabajo por cuenta ajena, según datos del CIS de 2016, entre los menores de 34 años. Tener preferencia por cualquier tipo de trabajo es un problema, pero bueno, eso ya es otro tema. Sí. Y el caso es que compartimos con otras generaciones los anhelos principales acerca del trabajo, o sea, la estabilidad, la conciliación del trabajo con la vida y la pasta, o sea, tener un buen salario, ¿no? Algo más propio de los jóvenes sí que es la demanda de flexibilidad de horarios, pero de horarios, no el despido libre, y que no exija muchas horas de trabajo. Lo que en realidad, pues, si se suma al resto de anhelos y de intereses, refleja algo tan novedoso y tan disruptor como el anhelo de que el trabajo sea una herramienta que moleste lo menos posible y que permita llevar una vida decente en vez de convertirse en el núcleo mismo de la existencia. La verdad es que cuando hace 10 años varios políticos alemanes dijeron que en España solo se trabajaba poco y con baja productividad, y cuando el presidente del Eurogrupo hace cosa de 1 año y medio dijo que los países del sur se gastaban el dinero en fiestas y en putas, dibujaban una imagen bastante poco acorde a la realidad, y lo cierto es que ahora mismo en España se trabajan bastantes más horas que en Alemania y las condiciones de trabajo son mucho peor. Todo sumado a que en España los salarios llevan prácticamente estancados desde los años 80,
vienen a desmontar todos estos datos, y podríamos decir bastantes más, toda esta retórica de que nosotros preferimos ser empresarios de nosotros mismos porque así nos irá mejor dentro de una economía desregularizada. La verdad es que, bueno, porcentualmente, aquellos que han nacido entre 1980 y el año 2000 van a desempeñar muchos más trabajos que tienen que ver con los sectores postindustriales. Se dedicarán a generar protocolos de ecuaciones para ser ingenieros, harán discursos a otras personas, generarán estrategias de branding, etcétera, etcétera. Serán eternos becarios de diferentes cosas y, en todo caso, nunca harán una mesa con sus manos, nunca harán un artefacto con ellos y, en fin, esto no es ni bueno ni malo, simplemente tiene que ver con una progresiva actualización de la economía. Sin embargo, lo que sí que nos dice en el trabajo es que, como millennials, y yo creo que esto todos lo tenemos bastante claro, el trabajo no debería de ocupar toda nuestra vida y, más allá de nuestra vida, que por cierto, según casi todos podrían creer, es solo una, deberíamos de poder tener el tiempo necesario para desarrollar cualquier actividad que queramos después. Le dicen que la economía es la gestión de los recursos escasos y yo creo que dentro de nuestra propia economía vital el recurso más escaso viene a ser el tiempo para decidir absolutamente cualquier cosa. Entonces hemos encontrado aquí un fragmento de un libro que se va a publicar dentro de poco que se llama Manifiesto Millennial y queríamos leer un fragmento. No sé si sale bien ahí, así que ¿Se escucha bien aquí? Que lo voy a leer por aquí. Dice, todos hemos fingido teclear el teclado cuando pasaba el jefe y en realidad nuestro trabajo era el disimulo de una obra mayor. De la misma manera que el principal deber de un preso es escapar, la de un trabajador de oficina debe ser la ineficacia. Lo dicen los testigos de Jehová, pero nunca te has parado a leer sus panfletos, son agentes maoístas encubiertos. Pero nunca te has parado por la calle para ver qué te vendían. Lo dicen los curas en las misas, bien escritos en las hostias. Pero estás tan cansado después de la homilía que nunca te has fijado antes de engullir el cuerpo de Cristo. Los curas son agentes encubiertos de las brigadas rojas italianas. Nadie les escucha porque dicen palabras raras y llevan faldas muy largas. Si llevaran tops y falda por encima de las rodillas, otro gallo cantaría. Al tercer canto del gallo, una tecla del teclado pulsaría. Mercancía, dinero, mercancía, autonomía, MDMA. Los que no fuimos a una escuela de música somos más. Por eso golpeamos teclas con los índices imitando un piano cuando al escribir un texto queremos concentrarnos. Los que no sabemos bailar los ritmos de moda somos más. Y por eso movemos con los hombros lo que no sabemos mover con las caderas. Los que no sabemos qué hacer con nuestra vida al final del día no somos más, sino menos que la mitad de las ganas que te quedan de seguir redactando ese informe un jueves por la mañana. El jefe es más tonto que tú, aunque tú seas tu propio jefe. Y aquí, ¿no? Llegamos a la tercera hipótesis, ¿no? Aquí entraríamos con la tercera hipótesis, que es aquello que hacemos para escapar del trabajo, o sea, ver memes en Internet. Hipótesis. Vamos a hablar de Internet y en realidad del sentido del humor que nos permite escapar de la rutina. En realidad, nuestra experiencia de Internet tiene mucho que ver con que seamos una generación intermedia entre aquellos que el uso de Internet les pilló ya con barba y aquellos que lo llevan metido en un chip dentro del brazo. Empezamos a pasar más tiempo cada vez en Internet que desconectados, pero somos lo suficiente mayores como para percibir que eso está ocurriendo y que nos surjan preguntas. La cultura internautica, que es un nombre un poco feo, pero que en realidad pues, es todo ese conjunto de memes, de troleo y de folclore digital que bien conocemos, es grosso modo patrimonio millennial de nuestra generación. Es algo que no experimentaban los jóvenes de otras épocas, aunque sus pioneros fueran pues, hackers barbudos de la generación X. Esa cultura internautica se suma a las fuentes culturales que sí heredamos, pues la tradición oral, los medios de comunicación, las instituciones culturales, la educación, ni mejor ni peor, solo nueva y como mucho un poco más sucia, porque sí, definitivamente Internet es más sucio que un cuento que te vaya a contar tu padre o tu madre en la cama, ¿no? En medio de la gran orgía digital en la que convive el trabajo, el aprendizaje, el ocio y la pornografía, los memes son bueno, pues como barritas energéticas que nos permiten sobrevivir claro, ¿no?
a tediosas jornadas laborales o de biblioteca o cuando hemos pasado el límite de horas de WhatsApp. Son esos vídeos o imágenes virales, que se vuelven virales, adulterados y que aportan a la conversación global bueno, pues una saludable dosis de idiotez. Hay algo de teoría al respecto, pero en realidad al intentar teorizar sobre los memes o al leer teorías sobre los memes, me parece que es muy complicado no incurrir en lo que es el mayor pecado de todos, que es intentar explicar públicamente un chiste. Entonces, para ilustrar un poco esta parte, vamos a poner unos memes y ya está. Y en silencio. Van ahí unos memes bueno, clásicos que pues, serán viejunos, pero la verdad que muy actualizados tampoco estábamos. Este es más de WhatsApp. Hay también memes políticos, no todos son este tipo de chorradas. Algunos son buenos, aunque en realidad suelen ser aburridos y pierden su gracia rápido, porque lo que mantiene la vigencia de los memes es que su significado idiota no se termina porque se actualiza con cada combinación, ¿no? Con cada alteración que se hace. A pesar de que la mayoría son un poco aburridotes, pues bueno, hemos rescatado algunos que merecían la pena. Por favor, no hagáis fotos. No, nada de fotos. No, and so on, and so on, and so on. Quizás, sin embargo, lo más interesante aquí es que toda idea es susceptible de ser convertida en un meme. O sea, no hay ética ni límites aparentes. Lo mejor de los memes, en realidad, para todo buen consumidor, es el salvajismo desprejuiciado. El que no te saque una sonrisa de complicidad, sino que te sume en la autocrítica más destructiva, que te provoca carcajadas por la desgracia ajena y que te invita a la guasa carnicera contra las minorías. Vamos a poner un par de esos, los voy a pasar rápido. Bueno, ¿qué hay aquí? Ya, este ya no es un meme. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué buscamos en este pantano? Bueno, la motivación inicial es clara. Viene también del universo hacker, en el origen de los primeros memes, y lo han popularizado ahora algunos youtubers, y es que todo esto se hace única y exclusivamente por las risas. Sin embargo, bueno, quizás hay algo más. Pues la procrastinación. Y supongo que bueno, buscar una lectura política y panfletaria al humor es bastante contraproducente por no caer en una cosa bastante de mal gusto. Pero, sin embargo, cabría preguntarse por qué puede ser que el humor negro, humor ácido, punzante, haya tenido tanto éxito en un momento como el actual. Y la verdad es que, joder, yo creo que en los momentos en donde una sociedad funciona, donde está orgullosa de sí misma, donde más o menos todo el mundo puede tener un reparto equitativo de una serie de cuestiones baladís, como trabajo, yo qué sé, propiedad, no tener que preocuparse por llegar a fin de mes, los tipos de humor cambian y hay un humor más tranquilo, más feliz, y ahora no. Pues precisamente tiene que ver, yo creo que se haya expandido tanto estas formas de humor negro a través de memes, que son formas de, con muy pocas palabras y una imagen, ser capaz de decir muchísimo, y no solamente la propia imagen, sino situarnos a nosotros en el propio centro de la broma, porque no solamente cómo la broma está escrita o cómo se distribuye, sino también los canales, a través de qué grupos de WhatsApp, a través de qué páginas de Internet, de tus opciones culturales, pero que en todo caso puede responder un poco a la primera hipótesis. A lo mejor tienes una comunidad de humor negro y no lo sabes todavía, porque decir... y no lo sabes porque a lo mejor tienes 70.000 seguidores, una página como 9gag, o no sé cuántos millones podría llegar a tener. Pero todos os sentís, os reís,
o odiáis, o reís y odiáis al mismo tiempo a vosotros mismos viendo esta serie de cosas, porque quizás lo que hay detrás de todo esto es que necesitamos que si nosotros estamos en la mierda, bajar a todos los demás a nuestro propio estatus y poder conseguir reírse de alguien porque, bueno, en fin, también nos podemos reír de nosotros mismos, pero para un rato está bien, pero toda la vida no tanto. Y en realidad tiene que ver un poco con un poco de desamparo. El humor negro es generar fronteras, generar compartimentos dentro de una sociedad y nosotros poder decir que estamos por encima y necesitamos reírnos. Claro que sí, todas las sociedades necesitan reírse, pero también necesitan el otro elemento dinamizador de todas ellas, que es el amor, ¿no, Pablo? El amor. Bueno, nuestra generación ha vivido una experiencia amorosa acorde con nuestra condición de eternos adolescentes. Hemos pasado primero por una socialización amorosa y sexual pues bastante convencional, donde las reinas eran las pulsiones adolescentes, que se han canalizado a través de las estructuras y los símbolos más convencionales, ¿no? Amores para siempre con 15 años, tripas muy pequeñas pero desgarradas ya por los celos, o choques de cuernos entre machitos cabríos a la puerta del instituto. Una educación sexual pues bastante pobre, no sé vuestro caso, pero vamos, pobre y mojigata, a pesar de los condones gratis de la Comunidad de Madrid, que nos convertían en aventureros menores de edad que descubríamos pues desasistidos, un amor romántico que ni soñaríamos, o sea, ni soñábamos con cuestionar. En la universidad, para parte de nuestra generación, todo eso cambia, porque es un hervidero de hormonas que ríete tú de cuarto de la ESO. Lo que lo convierte en el escenario ideal para que un poco permen los discursos que cuestionan los modelos más tradicionales de relaciones amorosas. Pues experimentos de amor libre, más o menos teorizados, sexualidades que quisimos transgresoras, pues identidades un poco que se podían pues hasta escoger, más o menos politizadas y más o menos duraderas, un todos con todos y un todas con todas, que son los ingredientes ideales para una Macedonia universitaria, donde por suerte prevaleció ciertos valores de la educación sexual que nos evitaron coquetear con bichos que tanto daño hicieron en la generación de nuestros padres, ¿no? La salida de la universidad, sin embargo, nos precipita pues, en la parte menos sexy de esa larga adolescencia, donde los años de inconsciencia escolar y de despreocupación universitaria nos lanzan al mundo real, pues como la generación menos preparada de la historia, porque hemos estudiado mucho y sabemos un montón de cosas, pero en realidad con nuestra edad, nuestros padres, o más bien nuestras madres, eran capaces de cambiar pañales mientras apagaban pitis en el autobús con la otra mano. Y sospecho que de toda esa gente, fumar, ¿no? Porque en aquella todavía se podía fumar con libertad, joder, nos están quitando todos los sitios para todas las cosas buenas. Sospecho que de toda la gente que entró en contacto con ideas que cuestionaban los modos más convencionales, en realidad solo una minoría lo hizo, pues supongo que lo suficientemente bien como para quedarse por ahí, y para el resto me da la sensación de que han vuelto a ponerse de moda la pareja estable, incluso los matrimonios y los papis y mamis más jóvenes, y quien no, pues a follar por ahí o a intentarlo, pero como sin grandes estridencias. Me he dado cuenta que he dicho una barbaridad, he dicho algo así como que las identidades pues, se podían escoger y tal. Bueno, no será la única barbaridad que haya dicho, así que aprovecho y me retracto en directo. En medio de toda esta película aparece Tinder y parece que lo pone todo patas arriba, ¿no? No sé. ¿No crees? ¿Quique? Hombre, no vamos a contar la historia de cómo nos conocimos, pero la verdad es que, bueno, no sé, ¿cómo lo ves tú, lo del amor en los tiempos del Tinder? Ya, me parece que a la hora de pensar en el impacto que tiene la tecnología en la vida cotidiana, las aproximaciones más interesantes
son las que se alejan a partes iguales del solucionismo tecnológico, o sea, de pensar que pasado mañana nuestros problemas se van a acabar porque hay una aspiradora que te aspira la casa sin que tengas que hacer nada, y del pánico, ¿no? Por la otra parte. Belén Barreiro, en uno de los libros que hemos usado, que hemos recomendado como bibliografía para la sesión, La sociedad cuádruple, estudia las relaciones de los jóvenes y el impacto que en ellas tienen las nuevas tecnologías. Y demuestra, o intenta demostrar, y bueno, creo que lo consigue, que aquella idea de que aquella idea de que aquella idea de que las nuevas tecnologías aíslan a la gente joven y las encierran en sus dispositivos electrónicos tiene mucho de mito. En realidad, las personas más sociables en la vida real pues amplían su sociabilidad gracias a las redes sociales y a los servicios de mensajería instantánea, y quienes son un poco más retraídos y tienen una vida social menos explosiva, pues la utilizan y la incrementan su vida social, pero bueno, pues con más discreción. Todos, sociables y retraídos, prefieren la interacción cara a cara para las conversaciones importantes. Todos tienen un núcleo pequeño de relaciones íntimas y un núcleo, o sea, y un grupo más amplio de relaciones pues un poco más laxas. Nadie se va a pensar que tiene 500 amigos por tener 500 amigos en Facebook. La mesa familiar que cena en silencio porque sus 4 miembros se han hecho 4 días completamente distintos, ha existido mucho antes que el teléfono móvil, y la rebelión de los adolescentes y el ensimismamiento y el odio a sus padres y a cualquier adulto que se le pusiera a tiro de bala, pues existía también mucho antes que la conexión doméstica a Internet. Entonces me parece que con Tinder, con Grindr, con Happen y con toda esa constelación de webs y de aplicaciones para ligar, pasa algo parecido, ¿no? Quienes han sido más follarines, pues les va a ir, o sea, van a encontrar la forma de satisfacer sus no sé, pues lo que estén buscando en estas páginas y en estas aplicaciones. Quienes han querido pero no han sabido, pues quizás encuentran algo en Tinder, pero les va a costar más, pues como en la vida real, a lo mejor lo consiguen, pero les va a costar un poco más que a quien se maneja con mayor facilidad. Y en última instancia, me parece que disponer de un gran mercado de la carne, como pueda ser ese, graduable, por edad, por distancia, por lo que te apetezca en ese momento, donde entran en juego las descripciones propias, los intereses, un chat en el que te lo juegas todo y que al final te va a llevar a una cita real, donde vas a tener que demostrar que además de teclear rápido, pues sabes decir cosas. Quizás tiene ciertas implicaciones a nivel de deseo, pero me da la sensación que es menos determinante de lo que pensamos, y que estas aplicaciones no hacen sino operar en una serie de movimientos que tardan mucho más en cambiar que las últimas actualizaciones, ¿no? Yo la verdad es que no estoy para nada de acuerdo con lo que dices. Ya lo sé. Y lo hemos estado preparando a la hora juntos. de preparar esto... sí, bueno, no es que me guste o no, decir que yo creo que haces una lectura bastante moralista de todo lo que es las aplicaciones para ligar, la digitalización que tiene que ver con el amor, y la verdad es que, mira, desde que empezamos a hablar de tecnologías del cuerpo sexual, y no quisiera empezar a citar a Foucault aquí... ¿A Foucault, no? Bueno, pues no quisiera yo tener que citar a... bueno, digámoslo más fácil todavía. Entonces, mira, creo que gracias a Internet hemos conseguido liberarnos, o por lo menos tomar conciencia de una serie de cosas que nos pasaban. Y es que tenemos un profundo problema a la hora de querer, de gestionar nuestros amores, de gestionar nuestros cariños y cuidados, y nos hemos dado cuenta de ellos y les hemos puesto nombre a día de hoy. Creo que eso solo es posible a través de las redes y a través de compartir experiencias que antes estaban atomizadas y que ahora se pueden juntar. Eso como diagnóstico, como potencialidad, el hecho de poder decir que las aplicaciones de ligar
no aportan nada nuevo. Claro que no, el resultado es el mismo. Te casas o no te casas, o consigues una relación sexual o no. Es decir, se puede decir que una aplicación de ligar es un mercado de carne donde tú eliges, donde tomas decisiones. ¿Y cuántas más decisiones tomas en la vida que son de esa misma catadura moral? Yo la verdad no lo tengo nada claro, porque considero que si antes en los años 80, para poder, si eras tú de campamento y querías ligar con una persona de Vallecas, tenías que irte a Vallecas. Y ahora no necesariamente tienes que hacer eso. Es decir, al final te acabas casando si eras un profesional de un sitio, pues o bien con tu compañero de trabajo, o bien con otra persona, etcétera, etcétera. Y que, sin embargo, la potencialidad para personas que nunca han sabido hablar con otra persona en un bar es enorme. Entonces, yo creo que aquí hay un cambio distintivo bastante grande. Creo que los millennials de media tienen más parejas sexuales que las generaciones anteriores. Creo que somos mucho más abiertos a la hora de aceptar ciertas prácticas, ciertas formas de gestionar, y que tenemos las cosas un poco más claras en algunos aspectos con respecto a otras generaciones. Entonces, yo creo que no lo tenemos, no sé, estamos en posiciones muy irreconciliables. Y lo cierto es que os queríamos pedir vuestra opinión. Entonces, Pero lo mío no era una crítica moralista, ¿eh? Pero bueno, sí, venga, vuestra opinión, por favor. Es decir, que a este respecto es una cosa que llevamos debatiendo varios días de diferentes maneras y a veces demasiado acaloradas. Y no se nos ha ocurrido preguntar a nadie en Tinder, pero por eso queríamos preguntaros a vosotros. Si alguien tiene algo que decir, pues... Son relaciones interceptadas, siempre hay un teléfono móvil, cuando antes creo que se ponía más el cuerpo, la carne, que es de lo que se trata. Sí, pero imagino que el teléfono móvil sin cobertura a internet también supuso un gran avance, y eso no cambió nada. Y si nos imaginamos ahora mismo el pasado sin Tinder, nos lo imaginamos sin Tinder pero con móvil. O sea, como que, pues tampoco, no sé, en el fondo. Ya, yo también creo que hay una parte que es que muchas veces, una buena parte, sobre todo de la segunda década de los millennials, no somos capaces de imaginar el mundo sin una serie de artefactos como el móvil o como el ordenador. El otro día, hablando con un familiar, que no diré su nombre porque es bastante más mayor que yo y tiene cierto respeto que guardar, me decía, es que no sabéis el paso que hubo desde la máquina de escribir cuando tenías que hacer un trabajo en donde si ponías una letra mal, tenías que repetir la página, y el salto que da poder darle un delete. Y eso, pues, hay muchas cosas a la hora de aplicar el resto de nuestra vida que nos ponen las cosas, yo creo, mucho más fáciles. Pero volviendo al tema de Tinder... Gracias. Nada, pues hacemos... Pues, ¿sí? No, es futuro. Uy, va. Bueno, ya, perdonad, nos queda la última hipótesis que, dado que no hemos conseguido ningún acuerdo sobre el amor, intentaremos buscarlo sobre el futuro. Y en realidad tiene esto que ver con el cierre de nuestras hipótesis sobre cómo delinear el campo de una sociología millennial. Y hablamos de futuro porque creo que ha cambiado mucho la percepción que tenemos generacionalmente sobre lo que está siempre por venir, y creo que esto nos afecta bastante. Porque... no sé, cuando pensáis en cómo será el futuro dentro de 10, 15 años, ¿qué juicio hacéis? Diríais, ¿estaremos mejor o peor que ahora? ¿Seremos más felices, menos? ¿Seremos de nuevo un imperio? ¿Seremos una colonia? No lo sé. ¿Se habrá iniciado ya la expansión espacial? No, pues no lo sabemos. Es decir, que muchas cosas no tenemos ni idea, pero sin embargo yo creo que es un sentimiento generalizado, y no solamente por nuestra generación, pero sí que la ha empezado a sentir desde muy joven, que tenemos una idea sobre el futuro bastante pesimista. La idea pesimista sobre un porvenir, la verdad es que yo creo que, a pesar de que sea una cosa que pensamos los 5 minutos antes de dormir, que será de mí, etcétera, etcétera, sí que creo que configura mucho más lo que hacemos en el día a día, las decisiones que tomamos, qué carreras laborales queremos emprender, qué riesgos tomamos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí volver a mencionar la crisis que ya hemos vivido todos desde el año 2008 cobra sentido en la medida en que nos aplastaron las expectativas de clase media o de aspiración de clase media de poder llevar una vida más o menos dentro de un contrato social en donde todo el mundo podía vivir más o menos bien si hacía lo que tenía que hacer. Y es cierto que nosotros hemos crecido así y, bueno, habrá quien lo piensa, habrá quien no. De alguna manera
Alguien tiene miedos a que el mundo se acabe, de que la Tierra es plana, hay quien tiene miedo a que le despidan, hay quien tiene miedo a que haya una guerra, pero la verdad es que si yo os preguntara a día de hoy qué veis más plausible, que dentro de 10 años haya una revolución igualitaria en nuestro país o que haya una tercera guerra mundial, pues lo tenemos bastante más claro. Es decir, que claro, bastante mejor dirán algunos, porque como generación millennial que llevamos desde los 12, 10, 8 años jugando a videojuegos, hemos participado en batallas espaciales en galaxias que ni siquiera tienen nombre. Nos hemos saltado el Estado de Derecho en el GTA disparando a quien nos daba la gana. Es decir, hemos soñado con cosas que no existen en la vida real. Nuestra creatividad viene de la posibilidad de imaginar permanentemente mundos. Pues los mundos, a partir de 2008, para abajo. Es decir, y este análisis que podemos hacer ahora tiene que ver mucho con también las series y los productos culturales que consumimos. Si en los años 90 todas las series, o la mayor parte, eran de sitcoms familiares, como Cosas de Casa, El Príncipe de Bel-Air, que eran series que en última instancia todo salía bien, ¿cuáles son las que consumimos ahora? Yo no sé qué os parece Juego de Tronos, The Walking Dead, etcétera, etcétera. Es decir, yo no veo que las cosas te salgan bien a no ser que te quieras que te salgan mal. Entonces, las cosas que consumimos, y que obviamente la industria del cine no es tonta, dicen mucho de lo que anhelamos o de las cosas que estamos dispuestos a imaginar. La verdad es que creo que hay una sensación generalizada de derrota, de un cierto derrotismo, de que poder llegar a doblar el brazo a los grandes poderes del capitalismo es una cosa demasiado difícil, que por conseguir que las eléctricas pongan precios populares es una cosa tan difícil que es casi mejor ni empezarla, que en definitiva, como millennials, pensamos que casi la batalla está perdida y, como diría Gata Katana, solo queda organizar a los supervivientes. Y bueno, soñamos pensando el día después del apocalipsis como tabula rasa porque pensamos que todo está demasiado enmarañado. Y yo creo que esta posibilidad de imaginar un futuro de un colectivo que pues, sea un poco más esperanzador, yo creo que es la tarea nuestra que nos queda a los millennials. Tenemos toda la posibilidad de poner a nuestra disposición la creatividad, que nuestra precariedad que nos hace hacer de la necesidad virtud, la desconfianza en las instituciones, en los poderosos, etc. Y sobre todo, otro rasgo distintivo respecto al futuro, que es las ganas de vivir y las ganas de llevar una vida que merezca la pena ser vivida, en donde podamos realizarnos, etc. Y de todas maneras, al final lo que acaba pasando es que en un momento como este, en el que vivimos una especie de decadencia, en donde hay una crisis política permanente, en donde nadie tiene soluciones, en donde nada acaba de funcionar en lo social, donde el contrato social, como lo quieras llamar, está roto, lo más fácil es repartir culpas. ¿Y quiénes reciben la mayor parte de las culpas? Pues aquellos que, si se revuelven, no tienen el poder suficiente como para hacer daño. ¿Quiénes son? Los más jóvenes, que no acceden a un trabajo, que no pagan impuestos en su mayoría porque son eternos becarios, que no tienen familias, que no forman parte del estado de bienestar, que son los nuevos outsiders de la sociedad. No es nuevo, no somos los primeros. La generación de los años 80, del desencanto político y después de la transición, se dieron cuenta que los límites del Estado de Derecho y de la potencialidad de la democracia eran tan cerrados o tan estrechos como la mentalidad de los padres de la Constitución. Y se encontraron, como en el año 85, demasiado viejos para poder beneficiarse de un plan de empleo juvenil y demasiado jóvenes para ser considerados como ciudadanos de pleno derecho. Quizás habría que preguntarse y darle la vuelta a la hipótesis de los millennials como emprendedores, como dueños de sí mismos, como personas que son vagas y que solo viven para el placer, y decir, quizás nos estáis infantilizando, quizás nos tomáis como eternos adolescentes. ¿Y por qué? Bueno, pues porque pueden, ¿no? Pero también, también en realidad tendríamos que empezar a pensar nosotros en nuestro propio horizonte de cómo diseñamos un futuro común en colectivo. Yo creo que esa es la mayor tarea que tenemos ahora. Y yo creo que hay olas, y vamos, no, lo creemos los dos, ¿no? Sí. Aunque no sabes todavía qué creemos. Entonces, creo que ha habido olas como el feminismo, como el cambio climático, nuevas luchas vecinales, sectoriales, en todas partes. En definitiva, agrupaciones de personas que están diseñando este mundo, pero todavía nos falta una respuesta a esa pregunta grande. Cada cual aporta lo suyo, pero quizás si lo que nos están pidiendo
la revista Vice, El País, etcétera, etcétera, es atomizarnos y bueno, buscarnos la vida cada uno por donde pueda, la respuesta debería ser empezar a pensar en colectivo un futuro, porque ya van 18 años de siglo y, bueno, lo llevamos un poco mal. Bueno, de esto y demás hablaremos a continuación con María Ramos, pero será después de un breve descanso. Quien quiera puede salir a fumarse un cigarro, a pedirse una cerveza, pero para quien se quede hemos preparado una colección de vídeos que, bueno, esperemos que disfrutéis. Ahí va. Ups, retiro lo de los vídeos. Bueno, lo representamos nosotros, ¿no? I want to thank all of you. I want to thank all the girls for being so sexy. All my party boys, make some noise. This is my favorite kindergarten in the world. This is my favorite party. You're my favorite people. This is why I do this for you. You know, this gives me motivation. This is Tomorrowland!
Sí, zona comercial y estas cosillas. La calle justo esa de ahí detrás, todo recto, ahí tienes un montón. Vamos a ver si me aclaro, Karanchoa. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Serás como una luz, pues el misterio hay que... Karanchoa. Karanchoa. ¿De qué va, payaso? The prophecy is true. What's the millennial question? Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic and self-interested, unfocused, lazy.
but entitled is the big one. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose, love that. We want to make an impact, you know, whatever that means. We want free food and beanbags. And so somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food and there's beanbags, and yet for some reason, they're still not happy. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Bueno, tenemos aquí a María Ramos, ella es economista, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, es coautora del libro del que os habíamos hablado, El muro invisible, publicado recientemente junto al resto del grupo Politicón. Nos hubiera gustado hacerle una entrevista para la revista Juego de Manos, pero hemos decidido que mejor la traíamos aquí, se la hacíamos en directo y así os invitábamos a participar de la misma. Vamos a empezar haciéndote una pregunta acerca de... O sea, es decir, te hemos mencionado cuando hablamos del mercado laboral, pero primero te queríamos preguntar acerca del sistema educativo español. En el libro refleja... ¿Se me escucha? No sé. Vale. En el libro habláis de... O sea, se habla mucho de los jóvenes como la generación más preparada, de los jóvenes de ahora como la generación más preparada de la historia, idea que llegáis a cuestionar en el libro también, pero que en cualquier caso hace referencia a un 40% de los jóvenes, que son aquellos que han ido a la universidad, sí. Nos queríamos preguntar por el otro 60%. ¿Qué pasa con el 60% restante? ¿Cómo se está ubicando en el modelo educativo? ¿Qué salidas tiene hacia el mercado laboral? Y vaya, ¿qué pasa con el sistema educativo español? Bueno, pues muchas gracias. Antes de nada, ya lo has mencionado, el libro es colectivo, lo firmamos varios autores de Politicón y he de decir, voy a señalarla, en la primera fila está Silvia Clavería, que es compañera y también coautora, así que esto me sirve también, si alguna pregunta la quiero esquivar, siempre puedo decir, no, esta parte no me encargaba yo tanto. No, es broma, que es un poco por reconocer ese trabajo colectivo, ¿no? Respecto a lo que comentabas de la educación, claro, nosotros en el libro utilizamos la metáfora del muro invisible, ¿no? El muro invisible como algo que nos sirve para explicar no solo esa barrera entre jóvenes y mayores, que a veces bueno, pues, no se deja del todo de ser joven, y sobre todo también para esa idea de que ser joven cada vez se alarga en el tiempo, ¿no? Esa idea del muro además nos sirve para hablar de las dificultades, ¿no? Un muro siempre supone una dificultad que hay que saltar. Pero también nos sirve, veis que es una metáfora que no elegimos nosotros el título, lo eligió el editor, pero luego le hemos ido encontrando el sentido, nos sirve para hablar de cómo el muro, y esto enlaza con lo que planteabais, el muro existe para los jóvenes. Es verdad que los jóvenes como colectivo se enfrentan a dificultades distintas a las que se pueden enfrentar otros grupos de edad, pero el muro no es igual de alto para todos, ¿no? No es lo mismo nacer en un barrio rico de Madrid, de Barcelona, que nacer en la periferia de una ciudad o nacer en una familia rica, nacer en una familia pobre, ¿no? Y la educación es uno de esos ámbitos en los que esto se ve muy claro, ¿no? En todos, pero la educación es muy clara. Nosotros en el libro queremos dar notas de optimismo respecto al sistema educativo. Es verdad que lo que dicen a veces muchos... no quiero decir viegenial, pero si utilizamos la metáfora de millennial, pues habría que utilizar algo así, ¿no? Pero bueno, lo que muchos mayores dicen de wow, en mis tiempos la educación ya no es lo que era, nosotros damos la nota de optimismo diciendo que es verdad que la educación ya no es lo que era, pero probablemente para mejor. Hemos ganado al menos en dos cosas. En extensión, ahora la educación está más democratizada, está más extendida y yo creo que eso es una buena noticia. Antes a lo mejor la educación era muy buena, pero para los pocos que podían permitírselo, ¿no? Esto por un lado, extensión, pero también en calidad. Muchas veces cuando se habla de que estamos muy mal en PISA, en comparaciones PISA, pues no es del todo cierto, depende en qué grupos. Es verdad que no tenemos muchos alumnos excelentes en comparación con otros países, pero se ha mejorado mucho. Yo creo que esto es, ya digo, una nota para el optimismo. Lo que no debería alegrarnos tanto, y es de lo que hablamos, y retomo algo de lo que comentabais, es el efecto que tiene la clase social sobre las oportunidades educativas, ¿no?
tenemos el triste honor de ser el país en el que más influye la clase social en la probabilidad de repetir. La repetición, se abusa muchísimo de la repetición, que está demostrado que no siempre es la mejor alternativa, pero sobre todo el efecto de la clase social es muy claro, ¿no? No solo es que los hijos de familias pobres repitan más que los de familias ricas, que de hecho sucede, sino que, y esto es lo que debería preocuparnos muchísimo y es sorprendente, la verdad, es al mismo nivel de competencias, medida las clásicas competencias de PISA, un niño en una familia desaventajada tiene 5 veces más posibilidades de repetir que un niño de una familia aventajada. Y ya digo, no en promedio, sino teniendo en cuenta las competencias. Pero claro, cuando pensamos en educación, y esto nos pasa no solo en educación, sino en otros ámbitos, cuando pensamos, y supongo que saldrá también el tema, cuando pensamos en los jóvenes que se han ido del país, el exilio de la generación mejor preparada, solemos pensar en universitarios, ¿no? Y lo que copa a los medios de comunicación son los problemas, al final, de la clase media. Y es verdad que los universitarios se enfrentan a problemas muy específicos, pero ¿qué pasa con la formación profesional? ¿Qué pasa con ese...? Nosotros también mostramos datos de cómo el sistema educativo español tiene un poco forma de reloj de arena. En términos de universitarios estamos un poco al nivel de otros países, pero tenemos muchos que abandonan, que no llegan al nivel medio, y en medio tenemos un hueco en la formación profesional, ¿no? Esto no es ajeno a nadie. Hubo un tiempo en el que el mercado de trabajo era muy atrayente, se dejaban los estudios y luego ahora ¿qué pasa? ¿No? Claro, y hablando de ese mercado laboral español, ¿en qué consiste esa dualidad de la que habláis en el libro tan característica de España? Es decir, ¿cómo se relaciona esa dualidad con el retraimiento del sistema del sistema de bienestar que afecta de forma desigual a personas jóvenes y a personas no tan jóvenes? Pues yo creo que no voy a decir nada nuevo, porque todo el mundo vive lo que es la precariedad y lo que es la segmentación laboral. Y por dar una cifra que a lo mejor no tenemos en mente, tenemos en mente las historias personales, pero no la visión agregada. Durante la crisis, de todo el empleo que se le destruyó, el 60% era de jóvenes. Y era de jóvenes porque eran los que tienen contratos temporales y los que, insisto de nuevo, a nadie le sorprende, son los más fáciles de despedir. El muro, de nuevo, nos sirve, la metáfora del muro, donde mejor sirve, seguro, es en el mercado de trabajo, ¿no? Cuando pasas un tiempo en el empleo, hay un muro que son los 2 años. O te hacen fijo o te tienen que despedir. Y sabemos lo que pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, bueno, la dualidad es eso. La dualidad es que hay un sector muy protegido dentro del mercado de trabajo, o protegido, esto depende de quién lo diga, ¿no? Cuando se habla de dualidad es que hay diferencia entre un tipo de trabajadores y otros, ¿no? Alguien que quiera desregular el mercado de trabajo te dirá que hay un núcleo muy protegido y otro muy desprotegido y que hay que desproteger al de dentro, y otras visiones te dirían que lo que ocurre es que los que están muy desprotegidos son los que están fuera y hay que mejorar, ¿no? Por eso una de las cosas de las que hablamos en el libro, como una de las opciones, es simplificar los modos de contratación, ¿no? Esto seguro que no es ajeno a nadie tampoco. Hubo un partido que se llama UPyD, que muchos, no sé, a mí cuando dices UPy ¿qué? O sea, es como... Bueno, pues hubo un partido que llegó, claro, así como con exaltación, ¿no? No puedes decir UPyD normal, tienes que decirlo con exaltación. Pero este partido fue el primero que propuso el contrato único, y creo que eso fue algo muy malo para la propuesta, ¿no? Porque se asociaba a algo, se politizaba, y al final se ha quedado como un concepto vacío, ¿no? Al final, el contrato único, ¿qué es? ¿Qué es si no se acompaña de otras cosas? Nosotros de lo que hablamos también es simplificar las formas de contratación y un poco simplificando, pero hacer que solo haya un contrato, que todos sean indefinidos y que las indemnizaciones sean en función del tiempo que trabajas, es decir, que no haya ese muro, esa barrera tan grande en los 2 años para diferenciar la prestación, vamos, lo que percibes cuando se acaba el contrato. Una de las maneras de hacerlo es hacer un contrato único con indemnizaciones crecientes.
pero hay otras. Se puede hacer un contrato único, simplificando mucho, ¿no? Se puede hacer un contrato único de derechas, un contrato único de izquierdas. Se puede mejorar a los de dentro e incluso hacer indemnizaciones decrecientes, que es otra de las simulaciones que hacemos en el libro, ¿no? ¿Qué pasaría si lo que más penaliza es despedir muy pronto? Bueno, pues esta es una de las múltiples opciones. La verdad es que en el libro dedicáis un capítulo que creo que es muy interesante porque, entre otras cosas, muy poca gente ha escrito del tema, que tiene que ver con la migración o el exilio de la juventud española desde el año 2010 hasta el año 2014, más o menos, que rozan cifras en torno a 1 millón de personas. En todo caso, son cifras que no están contabilizadas y os enfrentáis a este fenómeno de una manera bastante particular. ¿Cómo creéis que va a afectar que entre 700.000, 1 millón de personas salgan fuera del país de manera más o menos intermitente, que empiezan a tener trayectorias laborales en otros países de la Unión Europea, Latinoamérica, etcétera, en un lapso, por ejemplo? ¿Qué efectos va a tener en torno a la economía española en 10 años? Este es un tema muy complejo y queríamos en el libro dedicarle un capítulo, ¿no? Porque cuando hablamos de los efectos de la crisis, no solo nos tenemos que fijar en la destrucción de empleo que ha pasado en el país, sino qué hay de todo esto, ¿no? Y sobre todo, hacía mención antes, esto fue algo muy visible en los medios de comunicación, entonces, bueno, pues es algo que hay que tener presente, ¿no? Yo creo que el primer paso es un poco cuantificar el fenómeno, y esto es algo, has dado alguna cifra, pero es algo que hacemos al principio, ¿no? Las cifras oficiales, como sabéis, registran muy bien las salidas de españoles, o sea, con nacionalidad española, nacidos en el extranjero, porque, bueno, pues si alguien ha venido al país y está en el censo, pero no renueva su inscripción, pues al salir, a lo mejor hay un retraso de 2 años en que se contabilice, pero se registra muy bien la salida. Se puede saber muy bien cuántos españoles, o sea, con nacionalidad española, nacidos en el extranjero, se han ido. Y la cifra, cito de memoria, pero son en torno a 3 millones. Es decir, sabemos que 3 millones de españoles, que son españoles, nacidos en el extranjero, se han ido. Estos, por cierto, no salían en Españoles por el Mundo, ¿eh? Sin embargo, los españoles nacidos en España, con titulación universitaria, que son los que salían en Españoles por el en Españoles por el Mundo y en andaluces y en incluso también creo que aquí hay gente de Juventud Sin Futuro, tampoco salían muchas historias de españoles nacidos en el extranjero que se iban y habían adquirido la nacionalidad española, pero bueno, cierro paréntesis. Estos son 3 millones. Los españoles nacidos en España que salieron y que se registraron o se han registrado durante estos años de crisis en consulados en el extranjero son 500.000, los que se han registrado y los que se contabilizan. Sabemos, y esto, bueno, no me voy a alargar en detalles técnicos, sabemos que son muchos más. Pues si tenéis gente conocida o vosotros mismos sabéis que el incentivo para inscribirse en el consulado en el extranjero es bajo, ¿no? Porque pierdes los derechos aquí, porque a lo mejor simplemente vas a estar un tiempo y no sabes si vas a volver. Entonces sabemos que fueron muchos más. Este es el primer aspecto, ¿no? Yo creo, cuantificar el tema. Ahora ya el diagnóstico de qué pasa o qué pasará. Pues es muy complicado, y aquí antes mencionaba a Silvia como coautora, y hay una persona que sabe mucho de esto, es una compañera mía del departamento que en el proyecto en el que trabajamos ha hecho muchas entrevistas en Londres y en Berlín a españoles que se han ido, y lo cierto es que las motivaciones son muy diversas. La crisis al final puede ser el desencadenante, pero no es la motivación principal en muchos casos, ¿no? Hay cuestiones personales, hay cuestiones... cuando digo la crisis, no solo es que no tengas empleo, porque había gente, y de nuevo, seguro que conocéis en lo cercano personas que tenían trabajo, pero no tenían horizonte vital, ¿no? Por eso también queríamos tratarlo en el libro, porque ejemplifica muchas más cosas, ¿no? Y lo importante ahora, yo creo que es qué pasa al volver, o pueden volver, o qué te encuentras si vuelves, porque si estás mucho tiempo fuera, al final desarrollas tu propio proyecto vital, a lo mejor conoces pareja, formas tu vida, y a lo mejor
ese país que has dejado ya ni siquiera te resulta atractivo, ¿no? Por tanto, y en el libro hacemos mucho de menú de políticas o menú de propuestas políticas. Una de las propuestas a este respecto sería qué hacer para volver, ¿no? Para cuando vuelves. Porque está malo tener que irse de tu país, ¿no? Pero no poder irse también es dramático. Y si me permitís otro inciso, antes mencionabais que cuando se habla de educación pensamos siempre en los universitarios y en su problemática y no pensamos en los de formación profesional o personas que han abandonado sus estudios. Pero con esto pasa algo parecido, ¿no? Nos fijamos en los que se han ido, pero hay muchos que ni siquiera tuvieron la posibilidad de volver. A lo mejor conocéis el libro de Noemí Trujillo y Fanny Vasconcellos, Volveremos, se titula, si no lo habéis leído os lo recomiendo. Son relatos de españoles que se fueron o que están fuera. Incluyen algún caso también de personas que quisieron irse pero no pudieron, porque en el fondo al final quien se fue, aunque tuviera problemas o tuviera dificultades en la familia, tuvo ese apoyo o tuvo la posibilidad de irse, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Lo veo. Discutimos, que si no... Bueno, no lo sé, es decir, no tengo tan claro que entre el año 2010 y el año 2012 no fueran pocos los españoles que salieran del país por efectos derivados de la crisis. Creo que, de hecho, cuando de repente la oferta de trabajo se deprime brutalmente entre el año 2008 y el año 2010, se estanca de repente en un nivel muy bajo y de repente es que la oferta para los jóvenes desaparece. No es hasta la reforma del año 2012 cuando se empieza a generar un poco de estímulo de oferta por parte de las nuevas formas de becarios, el antiguo contrato de aprendizaje se expande y, sin embargo, creo que no hay ningún motivo, efectivamente, para inscribirte en el CERA, en el ERTA, y que no hay prácticamente nadie. Por ejemplo, en el caso en Chile, que es un país que está a 10.000 kilómetros, hay 57.000 españoles que van desde el año 2009 hasta el año 2013, en su mayor parte jóvenes, el movimiento de las Marías Granates, etcétera, etcétera. Y sin embargo sí que creo que, aunque yo no tengo los números sobre la mesa y desde luego por lo tanto son especulaciones mías, creo que sí que el ejemplo de Ecuador en los 90 es muy ilustrativo de cómo una inmigración masiva a lo largo de un quinquenio produce unos efectos muy complicados tanto en la salida como en la vuelta. Porque cuando vuelve un número masivo de personas que desempeñan una serie de cualificaciones a lo largo de una serie de años en otro país, vuelven tanto con la idea de tener unos salarios como los que tenían antes, como que sus puestos de trabajo existen. Es cierto que, por ejemplo, creo que era Amparo Serrano quien ha analizado este fenómeno de vuelta de inmigrantes, cómo en una década la estructura salarial española no ha crecido y quienes vuelven de vuelta muchas veces se tienen que volver a ir. Efectivamente, estamos en la zona Schengen y por lo tanto los movimientos no se contabilizan. Por lo tanto, yo creo que sí que el fenómeno es bastante más grave, pero aún así, vamos, yo creo que... Si me permites una apreciación respecto a esto último que estabas diciendo, es indudable y en el libro también mostramos datos de cómo el empeoramiento de las condiciones económicas lo que hace es que aumenta los flujos de salida. Dicho en lenguaje técnico y en lenguaje coloquial, cuando la situación económica va mal, aumentan mucho las salidas. La única precisión que quería hacer, que es, yo en ningún momento he dicho que salieran pocos o tratar de minimizar. De hecho, el capítulo este se redujo porque había una parte demasiado técnica, pero todos recordaremos las declaraciones de, por ejemplo, Wert, cuando era ministro de Educación, que decía, no, la supuesta fuga de cerebros, o personas con gran responsabilidad en instituciones que trataban de minimizar, diciendo, no, pero en realidad esto es por la ley de memoria histórica, que si cuentas, la mayoría de los que se han ido son tal. No sé si se ha interpretado de mis palabras que yo iba por ahí, no quería decirlo. Simplemente decía que se han ido muchos, lo que sabemos es que como mínimo en los años de la crisis se han ido 500.000 personas, que a mí me parece una burrada, pero eso es como mínimo. Las estimaciones, y por ejemplo, Amparo González Ferrer, que es una investigadora del CSIC, y bueno, otros estudios que no son muchos, pero
otros estudios que han hecho estimaciones de cuánto puede haber sido y cuánto es ese subregistro, hablan de hasta 2 y 3 veces más. O sea, que podríamos estar hablando, lo que pasa es que esto sí que son estimaciones de más de 1 millón. Entonces, simplemente quería hacer la precisión de... Y también es un poco una reflexión, ¿no?, de cómo lo que se presenta en los medios o lo que se presenta en la opinión pública en realidad está condicionada por la visión de lo que interesa a los propios consumidores de los medios, ¿no? En estos reportajes de, creo que se llamaba Expulsados por la crisis del País, pues de nuevo, era un perfil de universitarios de clase media y nos parecía un drama que ellos se tuvieran que ir. Probablemente lo es, bueno, lo es, que en tu vida personal sientas que te tienes que ir, que te sientas expulsado y que no lo sientas como una manera de mejorar tus condiciones de vida. Pero no nos olvidemos que una parte incluso más numerosa son españoles, bueno, españoles que algunos no los consideran españoles, pero tienen la nacionalidad española, y que el perder talento, perder capital también creo que es... Pero bueno, esa era esto, y en ningún momento quería decir que fuera... Pues sí. No iba por ahí en realidad tampoco, tanto como un poco una visión un poco más política por mi parte de este fenómeno. A mí hay una idea que me parece que es muy interesante del libro y que atraviesa todos los capítulos, que es la idea de un pacto intergeneracional. Y que, bueno, yo creo que a lo largo de toda la primera parte de esa sesión, a través de diferentes temas, hemos hablado de la diferencia que habría entre la generación de los baby boomers y la generación nuestra. Y no sé en qué consiste, qué es la idea de pacto intergeneracional, cómo se consigue, cómo convencemos que los padres hagan más por los hijos, las madres por las hijas, etcétera. Pues es complicado de vender y todavía no hemos conseguido la fórmula de transmitirlo. Si nos ayudáis, estaremos encantados. La cosa es que el libro tiene muchas lecturas posibles, ¿no? Una es claramente la brecha generacional, una es dar un argumentario o un kit de supervivencia para las cenas familiares, para los jóvenes, y poder argumentar con datos que han sido los más perjudicados por la crisis, que la situación económica... Bueno, esta es una lectura, ¿no? El argumentario joven frente al típico padre que te dice yo a tu edad ya no sé qué, yo a tu edad... Esta es una lectura. Otra, que ya he hecho alguna mención, es cómo como país dependemos mucho de la familia y de la situación económica familiar. Y esto en momentos de crisis se ha visto muchísimo y bueno, pues es un problema como país que se dependa tanto para el acceso al empleo, para las trayectorias educativas de la propia posición de la persona. Y una tercera lectura es esta que comentabas del pacto generacional. Nuestro objetivo sería tejer coaliciones intergeneracionales y que en la opinión pública y en quien tiene que de verdad mover esto se den cuenta que si nos preocupan las pensiones, que parece que es lo que a todos los partidos políticos les preocupa, lo primero que deberían preocuparnos son los jóvenes, porque la propia sostenibilidad, y esto suena como muy rimbombante, ¿no? Pero las sociedades europeas y en España en particular, con el sistema de pensiones de reparto, se basa en la solidaridad intergeneracional. Si no hay cotizantes en edad activa que metan a la hucha, pues poco se puede sacar de la hucha, descontando, por supuesto, incrementos en la productividad, etcétera, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que todos recordaréis el capítulo de Los Simpsons, ya que estamos así muy millennial, de niños futuro, de niño, pues... El libro también se resumiría en eso. A lo mejor lo quieren corear. Venga, todos juntos. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Sin niños no hay futuro. Y salvo alguna excepción, como Papuchi y 4 más, los que tienen niños son los jóvenes, ¿no? Y entonces esto que parece muy de Barrio Sésamo, lo que queremos... No parece tan claro, ¿no? Lo que queremos decir con esto es que un mercado de trabajo como el actual, que está claro que no funciona, y que sobre todo no crea la sensación de certidumbre. A lo mejor en ningún momento lo va a crear, y esto ya es una reflexión a futuro. A lo mejor vamos a un mundo tendente totalmente a la desregulación y nadie va a tener un trabajo estable como el que tenían nuestros padres, ¿no? A lo mejor hay que vivir con eso. No sé, las vidas laborales, este papelillo amarillo que a veces nos llega a casa, no sé, mi trayectoria profesional ha sido relativamente estable. He tenido contratos eventuales como todos, pero
pero no tanto como otra gente, ¿no? Pero ya con, no sé, debo tener 10 años cotizados, tengo muchísimas más líneas que mi padre, por ejemplo, que se jubiló hace unos años y debe tener, ¿qué? 3 líneas. Y yo creo que esto ejemplifica mucho, ¿no? Del tipo de mundo laboral al que vamos, pero desde luego el mundo del trabajo actual no funciona y el estado de bienestar se montó para otra época, para otras necesidades en las que había una señora que se quedaba en casa cuidando de los hijos y había un señor que traía dinero y los hijos salían adelante y los abuelos vivían con los estos. Bueno, pues este no es el mundo en el que vivimos. Y si no nos adaptamos a él, las propias pensiones van a quebrar. Pero de la misma manera que está el muro invisible, también está el paredón del Estado. Es decir, que hay partidos políticos, movimientos sociales, sociedad civil que tiene reivindicaciones y que, sin embargo, no se pueden cambiar una ley a no ser que tengas un gobierno, un Estado funcionando. Y, bueno, no sé, no quiero decir nada que no sepamos todos ya, pero bueno, lo diré igual. Es decir, el Partido Popular lleva gobernando 6 años y con un Ministerio de Empleo prácticamente sin hacer absolutamente nada. La cantidad de millones invertidos en la marca España, los 2.900 millones de euros que hay invertidos en la garantía juvenil para el periodo 2014-2017 y que, sin embargo, tienen un índices de... Bueno, y los millones de euros, que ahora no recuerdo la cifra, que no se han ejecutado. Que España recibió dinero para la garantía juvenil y no se ejecutó. Exacto. Y no ha dado datos, ni mucho menos, etcétera. Entonces, por mucho que nosotros tengamos propuestas, digamos que hay una parte de adaptarse, pero también hay una parte de que la sociedad se lleva organizando bastante. A medida que los sindicatos han ido bajando actividad, sí que hay cada vez más plataformas ciudadanas, nuevos partidos políticos, que realizan propuestas para poder llevar a cabo este pacto intergeneracional o, bueno, unificar en un solo contrato como ciudadanos, o que todo quede como está, o, bueno, no sé qué propone el PSOE en este caso exactamente. Pero... Claro, aquí hay varias cosas, ¿no? Y hay un elemento que es qué preocupa a la gente y qué preocupa a los partidos, ¿no? Nosotros partimos de una premisa bastante básica y bastante razonable, que es que los partidos se mueven por incentivos electorales, ¿no? Igual que, bueno, si quieres vender algo, pues te adaptas a lo que se supone que te van a demandar, ¿no? Y al final los partidos lo que ven es que los votantes de todas las edades, entre sus principales preocupaciones están las pensiones. ¿Y qué saca el PP? Las pensiones. ¿Pero qué saca el PSOE? ¿Esto se está grabando? Sí. Ah, entonces no lo digo. No, bueno, lo digo. No, el PSOE hace unas semanas ha sacado entre sus propuestas, tal, ya como estamos así un poco como en pre-campaña todo el mundo, una de las propuestas es acabar con el muro invisible de los jóvenes. Fenomenal, ¿no? Así como publicidad, tal, y 4 líneas de jóvenes. Pero el punto número 1 es las pensiones, porque al final se sabe qué es lo que funciona y qué es lo que tiene mercado, ¿no? Y otro elemento es el tamaño del censo electoral. Los jóvenes menores de 35 representan un 20% del censo electoral, ¿vale? Y los mayores de 55 son el doble, son el 40% del censo electoral. A los jóvenes les preocupan muchas cosas. Tú cuando miras las encuestas del CIS, pues sí, les preocupan las pensiones, la educación, las no sé qué, no sé qué. Pero a los mayores solo, en preocupaciones que determinan tu voto, además de identidades partidistas, bla, 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 es la sanidad y las pensiones. Y es lo que consume gran parte del presupuesto y es lo que tal. Entonces, al final es un poco pesimista, ¿no? Estamos así un poco de bajona. Con lo que estabais antes ahí de amor y humor en Tinder, vengo a dar el bajón al final. Por suerte nos quedará internet siempre, ¿no? Siempre quedará internet, gratis, pero al final los jóvenes por sí solos no pueden mover la agenda. Y al final es que los jóvenes no hacen reivindicaciones de yo quiero permisos iguales e intransferibles para poder, no sé, tener... o sea, que los hombres y las mujeres tengan la misma, iba a decir penalización, o bueno, al menos que no, tipo de permiso para poder que esté un poco equilibrado, ¿no? O los jóvenes no piden cosas en concreto que a lo mejor serían buenos para ellos, ¿no? Pero lo que intentamos, y ya digo, que si nos decís una manera de convencer a, podemos decir Vigenials, ¿no? Sí. De convencer a los Vigenials de que preocuparse de los jóvenes y no lamentarse de es que no tenéis hijos porque no queréis, porque no tal. Bueno, pues si esto empieza a ir cambiando un poco,
ese pacto intergeneracional, que yo diría que ahora está roto, y lo decimos nosotros, pero lo dicen los informes de la Comisión Europea. Por ejemplo, el año pasado el Libro Blanco de Europa alertaba de que por primera vez esta generación estaba en riesgo real de vivir peor que sus padres. Antes hablabais un poco de esto, ¿no? Pues el pacto intergeneracional está roto. Si no se hace nada para cambiarlo, qué bajoner, por Dios. Ya, bueno, es que no sé, tampoco no sé que nos queda mucho más a la hora de pensar nuestro futuro laboral o casi político. No sé, por mi parte yo no tengo mucho más que preguntarte. No sé si, Pablo, tienes algo. No, yo, viendo que se acerca la hora del cierre, pasaría el turno de palabra para el resto de la gente. No sé si alguien por ahí os interesa. ¿Ve una mano? ¿No la ves? No sé. Buenas tardes. Yo, como Viegenial, voy a hacer una interpretación desde mi lado. A ver si, porque hay una parte que no termino de... No me gusta una cosa, que es que pensar que van a ser las leyes del Estado las que van a cambiar la situación de los millennials. Es un problema mucho más sociológico. Entonces, mi comentario es el siguiente. Sin brecha tecnológica, los Viegenials, nacidos en los 60, somos anticipadores de bastantes de las tendencias que tenéis los millennials, pero tenemos dos diferencias claras. La primera es que fuimos el triple o el cuádruple, y eso es quizá lo más determinante, pero luego intentaré haceros ver que no es decisivo. Y la segunda es que el tiempo juega en la dirección de cambiarte la identidad, es decir, dejas de ser joven y entonces ya te insertas el que puede, pero ha habido una bolsa gigante de no insertados Viegenials que yo creo que es de la que huelen después los que llamáis, vosotros los que os llamáis millennials. Hay un antecedente que antes en cambio no se daba. Perdón, he dicho dos y son tres las diferencias. Hay una tercera diferencia gigantesca que entonces cambia todo mi discurso, y es que vosotros tenéis conciencia generacional. La prueba es este acto. Hace 40 años era impensable, fue totalmente impensable en los 80 que se produjera simplemente, aunque esto tenga un puro valor simbólico y menor o irrisorio, el que la gente entienda que somos algo, aunque lo que nos toque va a ser terrible, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, yo creo que las condiciones están dadas. Vamos a ver, si hay conciencia generacional, entonces las cosas pueden ser distintas. Y la incidencia entonces política puede ser muchísimo mayor. Si algo pecan los Viegenials es de haber sido un grumo muy grande, difícil de disolver en la maicena, pero al final son disolvibles. Vosotros tenéis en contra que sois muchos menos, entonces sois mucho más fáciles de cooptar. Y os hago luego, entonces, ahora la última pregunta después de este comentario. La pregunta después de este comentario. Pero en cambio, al tener conciencia, las posibilidades de incidir son enormes. Y ahí no hace falta ser muchos. Lo que sí es saber qué es lo que se quiere. Y dentro de lo que se quiere, yo os hago la pregunta de lo que sería para mí lo que yo no querría para vuestra generación. Y es que ahora es bastante probable que se abra otra vez la esfera de la oferta laboral. Y se va a abrir probablemente por la vía de la intervención estatal. Es decir, funcionariado, etcétera. Este país camina no ya a ser una economía de terciaria, sino además de rentas. Y si ahí no hay un colectivo que apueste, pero no solo políticamente, también económicamente, por formas de organización distintas para la supervivencia colectiva, entonces sí que el futuro va a ser terrorífico. Pero en cambio, las condiciones no son malas, porque hay conciencia generacional, fundamentalmente hay cualificación, y al fin y al cabo hay un pastel que va a aumentar de nuevo, porque se ha reducido en los últimos años, pero no va a durar eternamente. Entonces, ahí la pregunta que os hago es ¿qué pensáis hacer con esas tres posibilidades que se os abren? Lo de la conciencia generacional pues está en marcha, quiero decir, me parece, no sé si es tan marcado, o sea, si esto una charla como esta puede ser prueba de nada, o si hay más indicios, y tampoco me apresuraría a decir que generaciones anteriores no tuvieron una conciencia generacional potente. En cualquier caso, creo que es interesante, no sé si será el triple o el cuádruple, si los jóvenes, perdón, hace unos años eran el triple o el cuádruple de lo que somos ahora, pero sí es verdad que el ser pues en torno a un 20%, como dicen como bien del censo electoral. Del censo electoral, dificulta, donde lo que pone un muro, o donde dificulta es para organizar demandas y plantearlas dentro de los sistemas convencionales.
O sea, dentro de, bueno, del sistema establecido, el sistema de partidos y las formas, los canales convencionales de articular las demandas. Que haya una conciencia generacional que permita abrir vías nuevas puede ser una fuente de esperanza, pero vamos, está en ello. Tampoco pecaría de excesivo optimismo, ¿no? Como bien hemos dicho antes. Yo creo que yo en general soy positiva y optimista, pero en esto soy pesimista, porque solo los jóvenes por sí mismos no pueden cambiar. Sé que te referías a que no todo viene de los políticos, pero yo creo que se necesitan, y de ahí también lo del pacto intergeneracional, ¿no? Claro, claro. Yo creo que se necesitan alianzas con baby boomers, por utilizar esta terminología que yo he de decir, así, ahora que estamos en unas jornadas millennials, que yo detesto un poco lo de la etiqueta millennial, porque al final es una etiqueta que ponen... Vale, que era como de recochineo, ¿no? Si es como recochineo la compro, pero si no... Al final es la etiqueta que ponen los que venden tecnología, venden series, y al final no es una etiqueta propia. O sea, me ha gustado lo de conciencia generacional, pero yo diría, no soy una experta en el tema, pero yo diría que en mayo del 68 había más conciencia generacional. Fíjate, a los de mayo del 68 que todavía queda alguno en el Parlamento Europeo, por ahí. Después de una vida laboral de 30 años a 6.000 pepinos al mes. Es decir, que no les ha ido mal a los pocos. No, la verdad es que sí, el panorama estaba bastante negro, por no decir otra cosa, pero no lo sé, sin sindicatos, sin partidos políticos que tienen nuevas propuestas con fuerza para llevarlas a cabo, sin tampoco tener muy claro el cómo son los siguientes pasos, alguna cosa habrá que podamos hacer, no lo sé, decir, porque si no, no lo sé, es decir, en los años 60 la gente cuando veía que no podía hacer nada se montaba una guerrilla, como aquí nos gusta montarnos hashtags, memes y demás, no lo vamos a hacer, obviamente, pero digamos que si cuando no hay alternativas políticas que ejercitar, políticamente solo queda esperar. Es decir, es cierto que nosotros tenemos más tiempo que otras generaciones, pero no sé cómo se puede desbloquear, en tu opinión. Yo por dar, una nota optimista, que no es una hipótesis mía, es la hipótesis Simón, la hipótesis de Pablo Simón, de que en el futuro, no lo veremos en esta legislatura, o no tan claramente, ¿no? Pero, y vuelvo a la política, es verdad que estoy en el plano de qué se puede hacer dentro de la política, pero el hecho de que estemos en multipartidismo, que haya que llegar a acuerdos, no sé qué, hace que el próximo gobierno a nivel estatal que se forme va a tener necesariamente que pasar por una coalición de socios junior y socios senior, ¿no? El PP en la vida se le ocurrirían ciertas cosas y bueno, ha habido avances en términos de permisos de paternidad, por ejemplo, por la acción de Ciudadanos, y en el otro bloque, si el PSOE tiene que gobernar con Podemos, seguramente incorporará a la agenda temas más jóvenes, porque su electorado sabemos cómo es, ¿no? Es la famosa escalera de color. Los jóvenes votan más morado, después un poco más naranja, después rojo y ya azul, 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 porque son más. Por eso ganan las elecciones, ¿no? Entonces, no sé, esto yo creo que es la nota de optimismo. Fijaos, tampoco es tan optimista, pero, pero por dar una... ¿no? Van a ser necesarias esas coaliciones de socios, o sea, de partidos a uno y otro lado de los bloques y algo se puede mover la agenda, ¿no? Hombre, yo supongo que si no lo intentas, no... Claro, como decía Mr. Wonderful, ¿no, Pablo? Pues, a ver, esto también es una referencia muy millennial. Está haciendo... Pues nada, estas referencias de autoayuda, de si tú no, si quieres puedes y demás. Si quieres puedes. Pues venga, no, yo creo que qué mejor manera de terminar una buena sesión de odio millennial que con un buen consejo de autoayuda. Y me he dejado la taza en casa. Y que si quieres puedes y no sé, que haremos todo lo posible por poder. Bueno, y también se me ocurre otra nota de optimismo que es más así, pero
nosotros tenemos toda la vida por delante, ¿no? Y, o sea, quiero decir que hay una parte del censo que se va a ir renovando, ¿no? Yo creo que eso lo que podríamos haber dicho en la parte de humor negro. Es verdad, es verdad. Pero muchísimas gracias. Me he saltado de sección. Muchas gracias, María, por venir y muchas gracias a todos. Gracias a todos por venir. Gracias, María.